La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Invitación a orar. Colosenses 4:2. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Apenas abrimos la Biblia, encontramos oraciones de los diferentes personajes. Ana clamó por un hijo. Daniel oraba 3 veces al día. David oró a Dios con todo su corazón. Pablo y Silas oraron en un calabozo. Y justo cuando estamos al final de cerrar el libro, la Biblia, encontramos el amén de una súplica ferviente del verdadero cristiano. Ven, Señor Jesús. Todo esto nos enseña que la sagrada importancia de orar es inminente para todo cristiano. Podemos estar seguros de que cualquier cosa que Dios haya destacado en su palabra, lo ha hecho porque desea llamar la atención sobre eso. Sí, Él dijo mucho sobre la oración. Es porque sabe que tenemos mucha necesidad de ella.
Nuestras necesidades son tan profundas que hasta que estemos en el cielo no debemos dejar de orar. ¿No deseas ni necesitas nada? Entonces no conoces tu pobreza. Un alma que no ora es un alma sin Cristo. La oración es el balbuceo del creyente niño, el grito del creyente luchador, el requiem del cristiano que, moribundo, puede quedarse dormido en Jesús. Es el aliento, el lema, el consuelo, la fortaleza, el honor de un cristiano. Si eres un hijo de Dios, busca el rostro del Padre y vive en su amor. Oremos para ser santos, humildes y pacientes. Oremos para que tengamos una comunión más cercana con Cristo. Oremos para que seamos un ejemplo y una bendición para los demás. Oremos para que podamos vivir para la gloria de Dios. Permanezcamos constantes en la oración. Oh Señor, puedo yo confiar en ti, oh Señor, puedo yo confiar. Yo quiero andar con mi Señor, si yo quiero andar con mi Señor, gracias Señor por cuidar de mí, oh Dios, mi buen Dios, mantente en mí. Yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre más, por siempre más. Yo quiero andar con mi Señor. Oh, cerca Dios de ti. Las Sagradas Escrituras. Lectura. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto.
Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron, y aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fua, y díjoles: Cuando partearéis a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera vaya a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes que nos sigue a través de este programa, La Última Llamada. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión en el pasaje de Isaías, capítulo número 53, versículos 10 y 11, que dicen de la siguiente manera: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. El día de hoy, en esta serie titulada El Camino a la Cruz, queremos contemplar la cruz como la justicia de Dios. Hemos venido contemplando no solo los eventos históricos de la pasión de Cristo, en lo que fue recordado mundialmente como Semana Santa, sino específicamente como la Pascua, viendo el significado eterno de la obra redentora. Y hoy llegamos a un punto muy solemne: la cruz como la manifestación de la justicia de Dios. Muchas veces, cuando pensamos en la cruz, pensamos en amor. Y es correcto, pero si solo vemos amor, vamos a ver de manera incompleta la cruz, porque la cruz no solo es amor, también es justicia. Isaías 53 nos introduce en el misterio más profundo del Evangelio, que lo que ocurrió en la cruz no fue un accidente, no fue solo maldad de los hombres, sino que de manera muy especial fue el plan soberano de Dios para satisfacer su justicia. Como dice el pasaje, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aquí vamos a encontrar tres grandes verdades que sostienen nuestra salvación. La ira justa de Dios sobre el pecado. Como ya leí, el texto dice Jehová quiso quebrantarlo, y esto confirma o confronta en realidad directamente nuestra teología moderna, donde solo hablamos de Dios es amor, o donde muchos se quieren enfocar solo en el amor de Dios, dejando de lado su justicia. Dios no solo es amor, Dios es santo, y su santidad demanda justicia para poder estar en santidad delante de Él. En el Nuevo Testamento, la palabra griega describe la ira de Dios no como una ira caprichosa ni emocional, sino como una oposición santa, constante y justa contra el pecado. Hay distintos versículos de la Escritura que nos refuerzan esta idea. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O como dice en Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. O Colosenses 3:6, por estas cosas viene la ira. O Efesios 5:6, la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Con esto confirmamos que el pecado no es solo lo que Dios debe juzgar, sino a aquel que comete el pecado. El problema del hombre no es simplemente que ha fallado, es que está bajo condenación. Jonathan Edwards enseñaba que el pecador está sostenido sobre el abismo del juicio únicamente por la misericordia de Dios. Y aquí está, podríamos decir, la tensión del Evangelio. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Y la respuesta está en la cruz. La cruz es la justicia de Dios. Si no entendemos la ira de Dios, nunca veremos la cruz como gloriosa, sino como innecesaria. Una iglesia que pierde la doctrina de la ira de Dios termina perdiendo la profundidad del Evangelio, porque la ira de Dios contra el pecado y contra aquel que peca debe ser aplacada, y es allí donde el plan soberano de Dios se manifiesta en la cruz. Como decíamos,
Isaías dice, Jehová quiso quebrantarlo. Y esto no significa crueldad, significa propósito redentor. Porque esta redención no viene de nosotros, no es por alguna característica particular, por algo bueno que nosotros podamos realizar. Muy por el contrario, viene de parte de Dios. La cruz no fue un accidente histórico, ni una tragedia fuera de control. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios, como lo describe Hechos 2:23, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. O Hechos 4:27 y 28, todo ocurrió según lo que Dios había determinado. Y podría ser aún más claro Juan 10:18, donde el mismo Señor dice, yo pongo mi vida. Aquí debiéramos darnos cuenta de que la cruz es el punto donde la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se encuentran. Los hombres crucificaron a Cristo con maldad, pero Dios lo entregó con propósito. Los hombres crucificaron a Cristo llevados por hombres más pecadores, por decirlo de alguna manera. Pero Dios había predestinado todo para que Cristo llegase a ese momento. Y esto nos debiera dar un descanso. Nuestra salvación no depende de las circunstancias, sino que depende del decreto eterno de Dios. Cristo no murió en vano. Murió exactamente como Dios lo había determinado o predeterminado. ¿Por qué? Porque a Cristo se le imputa el pecado nuestro. Isaías 53:6 declara, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí entramos al corazón del sermón de hoy, o podríamos decir al corazón del Evangelio. El término que se utiliza aquí, que cargó en él, habla de contar, acreditar, imputar legalmente. Podríamos decir que nuestros pecados no fueron ignorados, sino que fueron transferidos a Cristo. Cuando pensamos en que Dios perdona nuestros pecados, no es que Él los ignora o los deja de lado, es que ya se los adjudicó a Cristo. Cristo asumió el costo del perdón de nuestros pecados. Pablo lo describe en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O 1 Pedro 2:24, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Babin explica esta realidad como un intercambio glorioso. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo y la justicia de Cristo se nos fue acreditada a nosotros. Cristo no murió simplemente como un mártir, murió como un sustituto, tuyo y mío. No solo murió en nuestro lugar, sino que lo hizo asumiendo el costo que nosotros debíamos asumir. Si estás en Cristo, tu pecado ya fue juzgado. No será juzgado otra vez, porque Dios no castiga 2 veces el mismo pecado. Pero si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y es por eso que Cristo tuvo que ir a la cruz, para poder entregar la justificación al creyente. Como dice Isaías 53:11, justificará mi siervo justo a muchos. La obra de Cristo no termina en la cruz. Produce un resultado glorioso, trae consecuencias. Y esa consecuencia es la justificación. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados. La justificación es un acto legal, definitivo e irreversible. No es un proceso, es un veredicto divino. Podemos encontrar muchos pasajes. Simplemente mencionaré algunas líneas de algunos de ellos. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. O Filipenses 3:9, que tenemos justicia por la fe. O como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Él asumió ese costo. Lutero llamó a esto el gran intercambio. Dios declara justo al pecador no por lo que hizo, sino por lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Fue a la cruz, murió en ella, entregó su vida, derramó su sangre. El creyente no vive tratando de ser aceptado,
sino que por el contrario, vive desde la aceptación por medio de Cristo. No obedece para ser amado, obedece porque ya es amado en Cristo. Finalmente, podemos concluir, como dice Isaías, que nos dice algo muy glorioso: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho porque su justicia fue satisfecha, su ira fue aplacada, su santidad fue honrada. Y eso no fue por lo que tú o yo podemos hacer o pudimos haber hecho. Es porque Cristo obró el precio justo en la cruz. Por eso el pecador puede ser salvo. La cruz no es solo amor, querido oyente, es justicia satisfecha. Y no es solo compasión, sino que es redención lograda. Podríamos encontrar dos tipos de personas: los que aún están bajo la ira de Dios, que han escuchado de Cristo, pero aún no comprenden que Cristo dio su vida por ellos y que puso su vida para poder justificarles delante de Dios. Y están los que sí han sido justificados en Cristo, aquellos que han creído en su condición de pecado, se han arrepentido de ellos y ven a Cristo pagando el justo precio por ellos. Si no estás en Cristo, debo decir que la ira de Dios permanece sobre ti. Pero si Cristo obra en ti y pone en ti fe para que creas que Él puede perdonar tus pecados, que reconociendo tu condición de pecado te arrepientes de ellos, todo lo que Él sufrió va a contar como tuyo. Y todo lo que es, te es acreditado. Si tú quieres disfrutar del perdón de Dios, deja que Cristo obre en tu vida para que reconozcas tu condición de pecado, te arrepientas de ellos y puedas disfrutar de la justicia que Dios ha aplicado en favor tuyo. Que el Señor te bendiga, que el Señor les acompañe. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.